Hoy haremos un pequeño viaje a través de la historia de la música, pasando por Grecia, Roma, China y Egipto hasta llegar a la actualidad, específicamente hasta el departamento de Caldas y en la ciudad de Manizales. También observaremos un impacto económico y la gran industria que se ha tejido a su alrededor. La música nace desde el lenguaje oral, es sinónimo de movimiento y ritmo. Los primeros instrumentos del hombre fueron sus propias manos, aunque no sabemos con exactitud cuándo nació la música. Se dice que los primeros sonidos fueron emanados por el hombre, fue una imitación y mimetismo de lo que observaron a su alrededor. Así es como surge la música a una sola voz, en lo que fue evolucionando hasta llegar a la música que hoy conocemos. La música es tan antigua como el propio hombre. En la época griega es donde se comienza a tener una información más detallada de los principios de la música, como algo cultural o tradicional. En el periodo de la Edad Media se caracteriza entre la Alta y la Baja Edad Media por ser una época de pobreza, guerras y enfermedades, y de la Baja Edad Media podemos decir que fue un periodo de gran prosperidad económica, política y cultural. Esta época se puede denominar como la época del feudalismo. Aquí en esta época se desarrollaron los estilos artísticos que son el romántico y el gótico, con lo que llegamos a la gran revolución musical de la época, el nacimiento de la polifonía. La Iglesia Católica se convierte en el eje fundamental de la sociedad, dando origen al canto gregoriano, simbólico de la época donde el poder y la cultura estuvieron al mismo nivel de los monjes y los religiosos. En la época del Renacimiento se da comienzo a la Edad Moderna. Es una etapa corta, pero una de las más relevantes del mundo cultural y artístico. Se termina con la culminación del feudalismo. En la época del barroco podemos destacar los hechos musicales que enmarcarían la creación de la primera ópera, que se denominó Orfeo, y de la muerte de Johann Sebastian Bach, que será uno de los principales genios de esta época. Podemos observar que las monarquías absolutas dominan el sistema político de Europa, que estaba sumida en las luchas políticas y guerras. El poder que estaba en manos de los aristocracias y de la iglesia, quienes mostraban su autoridad a través de los grandes espectáculos en los que la música siempre estaba presente. En esta época del barroco existen dos aspectos opuestos, los cuales son la razón y el sentimiento, donde se evidenció la ópera como una de las más destacadas, pues en este periodo se buscó la codificación de los parámetros musicales, como lo fueron el ritmo y la tonalidad, como una forma de ordenar y racionalizar la música. Otro periodo que queremos destacar es el clasicismo, una época corta que marca la transición de la época moderna a la época contemporánea. Se caracterizó por acentuar la clase burguesa en los sectores políticos y económicos, generando así una consecuencia que se pudieron observar en el mundo de la música y de la cultura. Es una época donde se vivieron acontecimientos históricos importantes y reformas sociales que dieron lugar a movimientos violentos, entre ellos la Revolución Francesa, rompiendo con las monarquías absolutas y generando movimientos revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad. En este periodo de la música inicia un nuevo rumbo del ciclo eclesiástico a casas privadas de la burguesía y espectáculos públicos. En este periodo podemos encontrar dos precursores de la música, que son los hijos de Johann Sebastian Bach, los cuales quisieron seguir los ideales de su padre, pero a su vez podemos encontrar los tres compositores que marcaron la historia de la música, los cuales fueron Haydn, Mozart y Beethoven.
quienes trabajaron conjuntamente en Viena, ya que esta ciudad es considerada como una de las más importantes del contexto musical. Ahora bien, la época del romanticismo se caracterizó por la revolución industrial, con enormes consecuencias económicas, sociales y culturales. Nos encontramos en esta época con una nueva sociedad surgida de la Revolución Francesa, donde resalta la libertad del ser humano por encima de todas las cosas, donde surge el movimiento racionalista que afectó las artes y especialmente la música. El romanticismo es quizá la época más brillante de la historia de la música, ya que por primera vez adquiere la categoría de lenguaje privilegiado por encima del resto de las artes. En el campo de la música se dejan ver los ideales de libertad. La música no ha permanecido inactiva, al contrario, a medida que pasa el tiempo va generando nuevas propuestas y ha sido un método para expresar los sentimientos del hombre. Hoy nos acompañará el director general de la Orquesta de Cámara de Caldas, Humberto Gallego Gómez, y el director de la Orquesta Filarmónica del Café, Edgar Melán Hidalgo, quienes nos contarán desde su experiencia cómo está la música en la región, sus expectativas y los retos del arte en el departamento. Además nos contarán cómo creen que ha pasado la música durante tanto tiempo. Cuando hablamos de música, estamos hablando de algo que apareció y que ha acompañado al hombre a lo largo de toda su historia. Las primeras manifestaciones de música que se dieron de diferentes maneras y que eran restos arqueológicos de lo que eran, digamos, especie de tambores y de pitos y de flautas y de todas esas cosas. Pero la música como tal, como un arte, como una expresión, tuvo sus orígenes en la Grecia antigua, hace alrededor de 2500 años más, cuando los grandes filósofos incluyeron dentro de sus principios, dentro de sus conceptos, el término de la música como un factor muy importante para el desarrollo del ser humano y de la vida en general. Muy importante. Ahí se dieron las primeras manifestaciones y se llevó la música, que era una expresión rudimentaria que acompañaba ritos y ceremonias en los tiempos prehistóricos, como el griego llegó a ocupar un lugar muy destacado alrededor de otras disciplinas. Entonces fueron ellos los que nos marcaron la pauta para darle ese carácter que ha tenido la música desde entonces. Desde la antigüedad, de lo que trata en la Biblia, las diferentes expresiones musicales para hacer diferentes actos, ya sea actos de alerta, actos solemnes, actos coronación. Ya luego llegamos hacia la parte medieval, donde va cogiendo un poco de forma, empezamos a hablar obviamente del canto gregoriano, y así nos vamos por varios periodos de la historia. Obviamente es algo muy resumido, muy efímero todo lo que estoy diciendo, muy superficial, sin embargo trato de hacer como una connotación. Del canto gregoriano vamos al sistema de notación musical, que se le atribuye a Guido de Arezzo. A partir de allí aparecen Tomás Luis de Victoria, aparecen cantidad de compositores que empezaron a hacer uso del sistema de notación musical para cambiar la oralidad de la música hacia un sistema escrito que pudiese dar testimonia de esta rama del conocimiento humano. Luego ya nos vamos a los diferentes periodos: barroco, renacentismo, renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo, posromántico, ilustrismo, impresionismo, cubismo, bueno, todas las tendencias de la humanidad que curiosamente siempre se han manejado por la tendencia artística del momento.
Todas estas connotaciones muestran que el arte, la música, generalmente definen una sociedad. En Caldas encontramos mucho talento, grandes procesos y obviamente grandes ejecutores de la música en nuestro departamento. La historia ha sido agradecida con esta localidad, donde en 1930, a través de Bellas Artes, la creación de Bellas Artes, se crea un conservatorio de música. Sin embargo, antes de eso, todos nuestros arrieros, nuestros abuelos, venían con sus instrumentos. Y precisamente vale la pena aclarar que el tiple es de origen colombiano, es el instrumento colombiano. Y obviamente de esta región por excelencia. Esas murguitas, esos tríos andinos, esas músicas de nuestros abuelos, poco a poco se fueron transformando en las músicas andinas colombianas, los bambucos, pasillos. Y diferentes géneros que nos identifican como nación fueron surgiendo. En el conservatorio, quienes asistían allí pues recibían formación musical con maestros ya de reconocida trayectoria. Y acá en Caldas, en Manizales, se tuvo una connotación de maestros italianos, de maestros europeos, que poco a poco fueron llegando acá a través de la crisis que vivía Europa en ese momento y fueron conformando una gran escuela de música. Mucha gente del gremio de la música académica recuerda lo que es, o lo que fue, la Orquesta Sinfónica de Caldas del 50, que fue la mejor orquesta de Latinoamérica, aunque estaba llena de italianos, llena de extranjeros. Es importante, por ejemplo, que yo en esos primeros años de fundación de la ciudad, fuera la llegada a Manizales de la ópera Bracali. Era una ópera italiana que estuvo aquí en temporada de 1921, cuando el incendio, todavía no habían acabado de apagar el primer incendio, cuando ya la ópera estaba en el Salón Olimpia, que era no propiamente el Teatro Olimpia, sobre el cual tenemos todavía dolor por su desaparición, sino el Salón Olimpia, que era anterior, y ahí se presentó la ópera Bracali durante un mes de temporada. Cuando Manizales podría tener 40 o 50 mil habitantes, era capaz de resistir una compañía de una ópera que llegaba con los grandes tenores y los grandes bailarines, la gran orquesta de Europa, y sin embargo la gente de Manizales acudía. Entonces se despertó a sí mismo el fervor por la música nacional, por la música colombiana, por la música tradicional y por los movimientos nacionalistas que se estaban dando en esa época, sino también la música universal. Después de aquello, de ese suceso, empezaron a llegar compañías, aquí vinieron los mejores grupos del mundo, las mejores compañías, bailarinas, cantantes, orquestas, y Manizales llegó a ser por allá en la década de 1930 el epicentro de la cultura musical en Colombia. Y una de las circunstancias favorables era precisamente la ubicación de la ciudad en un sitio que era forzoso de paso por la cordillera de Norte a Sur. Esa primera etapa, esos primeros 50 años de Manizales fueron maravillosos. Durante ellos no solamente lo que se dio en espectáculos, sino el desarrollo interno, que fue a través de la aparición de la academia con el Conservatorio de Música, la formación de conjuntos. Estamos hablando de una época en donde era común en los teatros, por ejemplo, que cuando uno iba al cine había una orquesta que tocaba, amenizaba la entrada al espectáculo, a ver la película o a ver cualquier espectáculo. Entonces se escuchaba mucha música en la ciudad, muchísima. Saltando rápidamente de la historia, de la parte de la música sinfónica, hablamos de la música coral, donde encontramos grandes exponentes en Ramón Cardona, Guillermo Rendón
encontramos otros maestros que tal vez se van por ahí con la música instrumental de la región andina, Marco Tulio Arango. Bueno, son tantísimos grandes maestros que en este momento tenemos en el olvido y que han hecho muchísimas cosas. Pero nos vamos a la actualidad y nos encontramos en un momento histórico, donde llega una juventud perseverante que ha conocido las historias de Caldas, ha visto el pasado de Manizales y no le gusta solamente hablar de lo grande que fue Manizales y Caldas en el pasado, sino que piensan en lo grande que tiene que ser Manizales y Caldas en este momento y hacia el futuro. Surgen grandes proyectos. En este momento, Manizales y Caldas cuentan con una orquesta sinfónica, cuentan con una orquesta de cámara, con una banda municipal de vientos que le paga a sus músicos. Caldas tiene programa departamental de bandas estudiantiles que abarca los 27 municipios, corregimientos, son aproximadamente 48 agrupaciones estudiantiles y tiene una cobertura de aproximadamente 6.000 niños y jóvenes que hacen parte de los colegios donde están ligadas las bandas. El año pasado, con el Sistema General de Regalías, por primera vez en Colombia, Caldas implementa el Plan Departamental de Música, que fue un proyecto en la línea de coros y cuerdas tradicionales, tiple, guitarra y bandola. Las cuerdas tradicionales fueron implementadas y repartidas en los 27 municipios, se hizo dotación en los 27 municipios de estos instrumentos para recuperar la música que nos identifica como nación, porque nuestros niños y nuestros jóvenes no saben cuál es su música. Las emisoras, a través de todo lo comercial que se difunde, toman como la música colombiana lo de la costa caribe, el vallenato. Pues la música colombiana es mucho más diversa y pues es nuestra misión darle a conocer a la juventud esa diversidad. Bueno, este tema de la música no tiene fin. Cuando uno empieza a hablar, se va emocionando tanto. Yo creo que me acojo a las palabras que dijo Gabriel García Márquez en alguna ocasión, que mejor que la música era hablar de música. Y efectivamente, este es un tema apasionante. Yo quisiera, como que en esta última parte de nuestro encuentro, de nuestra entrevista, lo dedicáramos un poco a mirar el panorama mundial. Tendríamos que primero analizar dos cosas, es cómo va la música y cómo va el proceso musical. Cómo se desarrolla la actividad a través de los grupos o de las instituciones o de las personas que están comprometidas en este momento en el tema de la cultura. Si hablamos del tema de la música concretamente, siempre irá bien, porque la música va con el mundo, la música va con todo, con el ser humano. El ser humano es armónico, es melódico, es rítmico, todo lo que quieras. Como parte de un universo, es en realidad parte de su universo, parte de la música. La música siempre estará en todas partes, la música siempre irá bien. Los procesos musicales sí tienen deficiencias porque a veces no hay apoyo suficiente, porque el público a veces también se desvía y no responde a las expectativas de quienes estamos en este trabajo, bueno, por muchas razones. Entonces hay algunas deficiencias, pero cuando uno asume este compromiso, como en el caso de nosotros, de la orquesta de cámara, es precisamente crear hábitos de audición, estimular la sensibilidad, fomentar la cultura musical. Ese es el objetivo. Entonces, si esa es la misión que nosotros tenemos, pues desde luego que nos sentimos muy recompensados, aunque a veces uno tenga que padecer ciertas deficiencias financieras, pero muy recompensados en el sentido de que han sido a lo largo de 25 años, porque estamos en los 25 años de las bodas de plata, la respuesta que hemos encontrado ha sido maravillosa.
Creo que hemos hecho nuestro trabajo con honestidad, con mucho amor, con transparencia, siempre enfocados a enriquecer la vida de los demás. Y eso muestra la actualidad de la música en Caldas, que necesita recursos. Y no solamente del esfuerzo de la Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, sino también de otros tipos de entidades públicas y privadas. Y obviamente necesitamos la conciencia de las entidades privadas para que devuelvan a la sociedad lo que toman de esto. Básicamente esa es la realidad de nuestro departamento.